Esta es nuestra segunda clase de histofisiología del sistema endocrino. Ahora vamos a ver otra glándula que es la glándula pineal, que estamos viendo en nuestro dibujo como una pequeña esfera de color lila. La glándula pineal es una glándula endocrina o neuroendocrina que regula el ritmo circadiano. Bien a menor aumento estamos viendo la glándula en la imagen de la derecha. Se sitúa en la pared posterior del tercer ventrículo, es aplanada con forma de piña, tiene dos tipos celulares, se origina del neuroectodermo y pesa entre 100 y 200 miligramos. En la glándula pineal nosotros vamos a encontrar dos tipos de células parenquimatosas, los pinealocitos y las células intersticiales gliales. Vamos a comenzar viendo las características de los pinealocitos. Son las células principales de la glándula y se presentan en acúmulos o cordones formando lobulillos. Y esos lobulillos se encuentran separados por tejido conjuntivo que penetran en la glándula pineal desde la pía madre. El citoplasma de estos pinealocitos tiene inclusiones lipídicas y presenta núcleos grandes con repliegues profundos y con uno o dos nucleolos prominentes. Fíjense ustedes, en la imagen de la derecha estamos viendo las células con núcleo grande, de cromatina fina y nucleolo prominente, que son los pinealocitos. Y después estamos viendo otras células de núcleo más pequeño y más oscuro que son las células de sostén, o sea, las células intersticiales gliales. Estos pinealocitos tienen, o también pineocitos en portugués, ¿verdad? Tienen prolongaciones citoplásmicas largas, bien largas. Y estas evaginaciones o prolongaciones citoplásmicas tienen abundante cantidad de ¿qué? De haces paralelos de microtúbulos y también tienen vesículas limitadas por membrana con un centro denso. Los extremos de estas prolongaciones citoplasmáticas de los pinealocitos se vuelven expandidos y claviformes y se asocian a capilares sanguíneos. Miremos las imágenes de la derecha. En la de arriba estamos viendo un corte con puro pineocitos. Y la imagen de abajo estamos viendo también abundante cantidad de pinealocitos y las prolongaciones de esos pinealocitos que están en situación perivascular. Esa masa acidofílica que se ve alrededor de ese vaso sanguíneo y que está señalada por dos flechas negras. Bueno, esos son los extremos de las prolongaciones expandidas y claviformes del citoplasma de los pinealocitos. Aparte de los pinealocitos tenemos las células intersticiales gliales, ¿verdad? Que hacen de sostén y son glía. Constituyen el 5% de la población celular y son muy similares a los astrocitos. Muy similares. Incluso tienen proteína fibrilar glial. Además de estas dos células, los cortes de la glándula pineal van a mostrarnos unas estructuras basófilas fuertemente teñidas, una de las cuales está señalada en nuestra imagen con la flecha amarilla. Estas estructuras se llaman acérbulos cerebrales o arenilla cerebral y son el producto de precipitación de fosfato y carbonato de calcio sobre proteínas transportadoras que se liberan cuando las secreciones pineales sufren exocitosis. Estas concreciones ya se pueden ver en la infancia y van aumentando a medida que el individuo aumenta su cantidad de años. Acá tenemos dos imágenes histológicas de la pineal. La de la izquierda se ve el lobulillo, rodeado por fino tejido conjuntivo donde abundan los pinealocitos.
son las células de núcleo más claro y algunas células más de núcleo más oscuro que son los astrocitos. Y a la derecha estamos viendo los acérbulos cerebrales o arenilla cerebral, además de la gran cantidad de capilares y vénulas. Acá tenemos un corte histológico que yo les quería mostrar para que vean lo que se llama la involución senil de la glándula pineal. Cuando el individuo se va haciendo cada vez más viejo, entonces aparecen unas estructuras denominadas cicatrices gliales. Esa zona de cicatriz glial en nuestra imagen está señalada con la flecha de color amarillo y se ven como regiones claras que pueden tener un tamaño variable donde no encontramos pinealocitos, solamente encontramos células gliales. ¿Ok? Entonces esto se llama cicatrices gliales. ¿Sí? Aparte de eso, estamos viendo señalada con la flecha verde las concreciones calcáreas, ¿verdad? Y una zona señalada con la flecha roja donde se observan los pinealocitos. La pineal es un órgano fotosensible que relaciona la intensidad y duración de la luz con la actividad endocrina. La luz ilumina la retina y entonces por el haz retino-hipotalámico llegan los estímulos al núcleo supraquiasmático del hipotálamo. A partir de ahí, a través de los nervios coronarios, llegan los estímulos hasta la glándula pineal y se produce una disminución de la secreción de melatonina, eso con la luz. En la oscuridad ocurre lo contrario. Entonces, en resumen, la melatonina aumenta en la oscuridad y disminuye en la luz. ¿Qué función cumple la melatonina? Regula la actividad esteroidogénica de las gónadas, inhibe la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofina por el hipotálamo y por consiguiente hay una disminución de la liberación de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante por la hipófisis. Ahora veamos las características histomorfológicas de la glándula tiroidea. Esta es una glándula que tiene dos lóbulos que están unidos en el medio por un istmo y con frecuencia presenta un lóbulo piramidal. Esto estamos observando en el dibujo esquemático de arriba a la derecha. Pesa 20 a 30 gramos y es una glándula encapsulada. Abajo a la izquierda nosotros estamos viendo una microscopía electrónica tridimensional de los folículos tiroideos, que son las unidades funcionales y estructurales del órgano. Y a la derecha estamos viendo un corte histológico teñido con hematocilina y eosina de los folículos tiroideos. La unidad estructural y funcional de este órgano se denomina folículo. Es una estructura que mide entre 0,2 y 1 milímetro de diámetro. Y en su luz existe abundante coloide. ¿Qué hay en el coloide? Tiroglobulina. Y la tiroglobulina es una forma inactiva de almacenamiento de las hormonas tiroideas con 120 residuos de tirosina. Estos folículos están tapizados por un epitelio y ese epitelio tiene dos tipos de células que se llaman foliculares y parafoliculares. Fijémonos en las imágenes. En la imagen de abajo tenemos un dibujo esquemático que me muestra folículos, entre los folículos abundante cantidad de capilares, en el medio el coloide teñido de un rosa fuerte y ese folículo tapizado por dos tipos de células. Las células foliculares que están pintadas de amarillo y las células parafoliculares o células C que están teñidas de rojo. Tenemos que tener en cuenta que ambos tipos de células se encuentran por encima de la membrana basal, o sea, están rodeadas por membrana basal. Nos llama además la atención en nuestro esquema que las células parafoliculares no alcanzan la luz con su extremo apical. En la imagen de arriba
vamos a ver un corte histológico donde vemos dos folículos. No hay mucho coloide en la luz. Los folículos están rodeados por tejido conectivo donde hay vasos sanguíneos y tiene un epitelio cúbico simple. La mayor parte de las células que estamos viendo son células foliculares. El coloide, como dijimos, está constituido principalmente por un componente proteico iodado denominado tiroglobulina. Ese coloide está siendo señalado dentro de un folículo en la imagen de la derecha y está señalado con la flecha de color verde. Se tiñe en una forma bastante acidofílica con los colores de hematoxilina y eosina, además es Paz positivo. La tiroglobulina no es una hormona, debemos dejar bien claro eso. Es una forma inactiva de almacenamiento de las hormonas tiroideas. Las hormonas activas, cuando ya se activaron, son extraídas de la tiroglobulina y se liberan en los capilares fenestrados que rodean a los folículos. En el coloide, aparte de la tiroglobulina, encontramos además otras enzimas y otras glucoproteínas. Y acá tenemos otro corte donde nos está mostrando folículos tiroideos también de diferentes tamaños. Están tapizados por un epitelio cúbico. En la luz se encuentra coloide eosinofílico y entre los folículos hay un delgado tejido conjuntivo laxo con muchos capilares. Volvemos a repetir. Los folículos están tapizados por un epitelio simple que contiene dos tipos de células. Las células foliculares. ¿Qué secretan las células foliculares? ¿O son responsables de qué? De la producción de la hormona tiroidea tetraiodotironina o T4 y la triiodotironina o T3. Y después están las células parafoliculares o células C que secretan calcitonina. La calcitonina regula el metabolismo del calcio. A la derecha tenemos un corte histológico a gran aumento donde vemos varios folículos muy próximos entre sí. En la luz estamos viendo coloide eosinofílico. Estos folículos están tapizados por células foliculares, ¿ven? Y esas células foliculares están señaladas, algunas de ellas con la flecha roja. La flecha verde me está señalando unas zonas claras, como unos globitos claros, donde falta el coloide. ¿Por qué se ve esto? Porque esas son las zonas donde el coloide fue captado o resorbido por esas células foliculares para enviar luego su contenido a la sangre como hormonas tiroideas. Las células foliculares, según su estado funcional, pueden ser casi planas, pueden ser cúbicas altas o bajas, o cúbicas altas o columnares. Y eso es lo que estamos viendo nosotros acá. A la izquierda vemos células casi planas. En la imagen del medio vemos células cúbicas. Y en la imagen de la derecha vemos células bastante altas. Son células muy activas en la resorción del coloide y la formación de la hormona tiroidea. Acá tenemos un corte de la glándula tiroidea a gran aumento, donde estamos viendo muchos folículos. Estos folículos están bastante juntos unos con otros, separados por tejido conjuntivo. Y en ese tejido conjuntivo observamos capilares, esas zonas de color rojo, donde hay eritrocitos. Bueno, esas zonas corresponden a los capilares. Con la flecha verde nosotros estamos viendo el coloide eosinofílico en la luz. Las flechas negras nos están mostrando el epitelio que tapiza el folículo. En este caso el epitelio es cúbico. Y hay un asterisco negro que nos está mostrando una zona blanca que es una zona de resorción del coloide. Acá tenemos otro corte. También a gran aumento. Nos está mostrando 3 folículos. El más grande de ellos, que está en el medio y hacia abajo, muestra
abundante cantidad de coloide eosinofílico en la luz. Este folículo se encuentra tapizado por un epitelio que contiene células foliculares bastante altas, las cuales están marcadas con la flecha verde. Y también estamos viendo células parafoliculares, llamadas también células C. Fíjense ustedes que estas células tienen un núcleo ligeramente más grande que el de las células foliculares y tienen un citoplasma muy claro. No nos olvidemos que estas células parafoliculares se encuentran entre las células foliculares y por dentro de la membrana basal. Como dijimos, las células foliculares son células que varían de forma y tamaño según el estado funcional de la célula. Tienen un citoplasma basofílico claro y un núcleo esferoidal con un nucleolo prominente. Tienen un aparato de Golgi supranuclear y un RER abundante en región basal. En su citoplasma se encuentran inclusiones lipídicas y vesículas Paz positivas. Hay complejos de unión en el extremo apical y tiene microvellosidades apicales. Nosotros estamos viendo nuestra imagen de la derecha, la microscopía electrónica, donde vemos las células foliculares con sus microvellosidades mirando hacia el coloide. Las estructuras marcadas con L son los lisosomas. Además, se observa una membrana basal de las células foliculares y también la lámina basal del endotelio del capilar. Fíjense ustedes qué estrecha relación hay entre la base de la célula folicular y el capilar. Ahora vamos a ver cómo se sintetizan las hormonas tiroideas. La síntesis de las hormonas tiroideas es un poco compleja y comprende varios pasos. Esos pasos están siendo vistos en esta imagen con los números del 1 al 6. Mientras ustedes se fijan en la imagen, yo voy a ir explicándoles todos estos pasos. Empecemos por la izquierda, la célula de la izquierda. Hay dos células acá tiroideas. Veamos la célula de la izquierda. El primer paso en la síntesis de las hormonas tiroideas es la producción del precursor de tiroglobulina, que se va a sintetizar ¿dónde? En el RER. Una vez que se sintetiza en el RER, va a sufrir una glucosilación post-traduccional en el RER y en el Golgi. Luego este producto se va a cargar en vesícula. Estas vesículas van a ir a la superficie apical de la célula y van a ser eliminadas hacia el coloide por exocitosis. Ese paso estamos viendo con el número 1. O sea, ya tenemos la tiroglobulina en nuestro coloide. Luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos yodo. ¿De dónde va a venir el yodo? Fíjense en la parte inferior de la figura. El yodo va a venir de la luz capilar que está ahí abajo. ¿Ven? Va a salir de la sangre como yoduro y va a entrar a la célula folicular a través de los sin portadores de sodio y de yoduro dependientes de ATP. Esos receptores transportadores se llaman NIS. Una vez que el yoduro entra a la célula, va a ir hasta la superficie apical de la misma. Ese paso está mostrado con el número 2. En la superficie apical, ese yoduro va a entrar al coloide. ¿Y qué va a usar? ¿Qué paso va a usar? Va a usar un transportador de yoduro cloruro que se llama pendrina. Ahí estamos viendo cómo pasa por la pendrina hasta el coloide. Apenas entra en el coloide, va a haber una oxidación del yoduro y se va a transformar en yodo. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? La peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea que está unida a la membrana apical. Después de su oxidación, el yodo ya se libera hacia el coloide. Ahora viene el paso 3. ¿Cuál es el paso 3?
una o dos moléculas de yodo que ya están libres, se van a unir a la tirosina de la tiroglobulina y van a formar monoyodotirosina o diyodotirosina. ¿Okay? Luego viene el paso 4. El paso 4, que es la formación de la hormona T3 y T4. ¿Y cómo se va a producir eso? Por reacciones de acoplamiento oxidativo de dos residuos de tirosina cercanos. Si se unen dos DIT, se va a formar la T4. Y si se unen una molécula de DIT con una de MIT, se va a formar la T3. El DIT es diyodotirosina y el MIT es monoyodotirosina. Entonces ese es el paso 4 de la formación de nuestra hormona tiroidea. Muy bien. Esto que ya se formó tiene que volver a entrar a la célula. ¿Y cómo va a entrar? Va a entrar por reabsorción en la superficie apical de la célula folicular. Entonces, hay vesículas con coloide que son reabsorbidas. ¿Y qué hacen esas vesículas al entrar? Vamos a ver un camino, ese camino que está ahí marcado como 5L. Esas vesículas se van a fusionar con lisosomas. Y los lisosomas tienen proteasas lisosómicas, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer estas proteasas? Va a degradar a la tiroglobulina hasta sus aminoácidos e hidratos de carbono constitutivos, con lo que dentro de esa vesícula, ¿qué va a quedar? Moléculas de MIT, de DIT, T3 y T4. ¿Y qué va a pasar con esas moléculas? Van a seguir viaje hacia la base de la célula y van a ser vaciadas en la base de la célula hacia la luz capilar. Entonces ahí vamos a tener la T3 y la T4 dentro de la sangre. Hay otra vía de reabsorción, la vía de reabsorción de vesículas endocíticas, pero unidas a un receptor que se llama megalina. Estas vesículas van a ir directo a la superficie basal de la célula, no se van a unir a los lisosomas. Y asimismo esas vesículas se van a abrir a la sangre llevando T3, T4, pequeñas cantidades de tiroglobulina, DIT y MIT. Cuando tenemos grandes cantidades de TSH en condiciones patológicas, va a aumentar la proporción de ese receptor de megalina. Y en la sangre nosotros vamos a encontrar mayor cantidad de tiroglobulina unida al receptor de la megalina. Una vez que la T3 y la T4 salen de la célula folicular a la sangre, hay mucha mayor cantidad de T4, o sea, la relación T4-T3 es de 20:1. Y estas hormonas circulan unidas ¿a qué? A la globulina fijadora de tiroxina, a la transtiretina, y muy poca cantidad de hormonas circulan en forma libre y que van a funcionar en el sistema de retrocontrol que regula la actividad secretoria de la glándula tiroidea, como vamos a ver dentro de un ratito. La tercera parte de la T4 es convertida en T3. ¿En dónde? En el riñón, en el hígado y el corazón. La T3 es 5 veces más poderosa que la T4. Y la T3 es principalmente responsable de la actividad biológica de la hormona por la unión a los receptores nucleares en las células diana. Además, la T3 se une a las mitocondrias produciendo incremento de ATP. La actividad biológica de la hormona tiroidea está relacionada a 5 puntos muy importantes: a la concentración intracelular de T3, a la concentración sérica de T3, al ritmo de conversión de T4 en T3,
al transporte a través de la membrana de las hormonas tiroideas por transportadores especializados y está también relacionado a las yodotironina deyodinasa, que activan o desactivan a las hormonas tiroideas. Las deyodinasas D1 y D2 convierten T4 y T3. La deyodinasa D3 degrada la T4 a una forma inactiva llamada RT3-IDIT. Tanto la T3 como la T4 son deyodadas y desaminadas en los tejidos diana. Van al hígado donde son conjugadas y luego pasadas a la bilis para ser excretadas finalmente al intestino. Y acá tenemos una tabla del libro de ustedes donde me muestra la función principal de las hormonas de la glándula tiroidea. En nuestro caso lo que estuvimos viendo, la tiroxina, la T3, T4, derivados iodados de la tirosina que son producidas por las células foliculares, o sea, las células principales del folículo tiroideo. ¿Cuáles son sus funciones? Regular el metabolismo del tejido basal, aumentando el ritmo de utilización de hidratos de carbono, la síntesis y degradación proteica y la síntesis y degradación de lípidos. Regulan la producción de calor. Influyen sobre el crecimiento tisular y corporal. Y muy importante, sobre el desarrollo del sistema nervioso del feto y del niño. Además, incrementan la absorción de hidratos de carbono en el intestino. Y la calcitonina, que vamos a ver enseguida, que es secretada por las células parafoliculares o células C, reduce la calcemia al inhibir la resorción ósea y estimular la absorción de calcio por los huesos. La producción de las hormonas tiroideas T3 y T4 está regulada por un sistema de retrocontrol negativo. Acá tenemos un esquemita muy claro. El hipotálamo secreta TRH. Ustedes ya saben eso porque estuvimos viendo en la otra clase. Eso estimula a las células de la glándula pituitaria para que secreten TSH. La TSH llega hasta las células de la glándula tiroidea y hace que se produzcan las hormonas T3 y T4. Eso es una vía positiva. Cuando hay abundante cantidad de hormonas tiroideas, estas producen un efecto de retrocontrol negativo sobre la glándula pituitaria y el hipotálamo para que se dejen de producir estas hormonas. Eso es lo que se llama retrocontrol negativo. Acá tenemos un lindo dibujo que nos indica un poquito la regulación de la hormona tiroidea. Las flechas de color azul nos van a señalar una acción estimuladora y las flechas de color rojo nos van a indicar una función inhibidora. En el hipotálamo se produce una hormona llamada TRH que va a actuar sobre células de la hipófisis, sobre las células que van a producir la TSH y las células que van a producir la prolactina. Esa TSH, una vez producida, va a ir a la sangre y va a llegar hasta la glándula tiroidea y es muy importante para influir en la producción de la T4 y de la T3, que al salir de la glándula tiroidea se van a unir a proteínas transportadoras y en su mayor parte, el 99%, y van a llegar hasta órganos como el hígado y el riñón, donde la T4 se va a convertir en T3, que es funcionalmente mucho más activa que la T4. Y de ahí van a ir a los órganos diana del cuerpo para aumentar el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y el aumento también de la producción de calor corporal. Un 1% de esa T3 y T4 que salió de la glándula tiroidea a la sangre no están unidas a proteínas y esa es la pequeña fracción que va a ejercer un retrocontrol negativo inhibiendo una mayor liberación de las hormonas por parte del hipotálamo y de la hipófisis. Para obtener este efecto inhibidor sobre el hipotálamo, por ejemplo, fíjense, deben atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Y cómo lo van a
hacer a través de unos transportadores de hormona tiroidea que se llaman OATP, que están expresados en las membranas de la célula endotelial. Una vez que la T4 atraviesa la membrana hematoencefálica, va a ser llevada a los astrocitos, donde va a convertirse de T4 a T3. T3 es la forma en que esta hormona va a llegar a las neuronas. Y ahora nos queda ver el otro tipo de célula que se encuentra en el folículo, por supuesto siempre encima de la membrana basal entre las células foliculares. Y esta es la célula C o parafolicular, que está señalada con la flecha de color blanco en la imagen de la izquierda y con la rayita negra en la imagen de la derecha. Muy bien, vamos a ver ahora a las células C, llamadas también células parafoliculares. Ahí abajo nosotros tenemos un corte histológico de tiroides que nos muestra la presencia de múltiples folículos tiroideos, con coloide ácido fílico claro en la luz. Las flechas largas nos están mostrando el epitelio folicular, las células foliculares que estuvimos viendo recientemente. Y las puntas de flecha nos están mostrando células parafoliculares. Se dan cuenta, los núcleos son ligeramente más grandes que los núcleos de las células foliculares y su citoplasma es claro. Estas células se ubican en la periferia del epitelio folicular, por dentro de la membrana basal del folículo, y como dijimos, sus bordes apicales no llegan hasta la luz del folículo. Estas células están encargadas de la secreción de calcitonina, la cual disminuye la calcemia y estimula el depósito de calcio en los huesos. Tiene vesículas de secreción pequeñas, abundantes, de un diámetro que varía entre 60 y 550 nanómetros y un aparato de Golgi prominente. A la derecha nosotros tenemos una microscopía electrónica de una célula parafolicular. Hay unas flechas, fíjense ustedes, unas flechas negras. Esas flechas negras me están señalando las prolongaciones o evaginaciones citoplasmáticas de las células foliculares que rodean en forma parcial a la célula parafolicular. La célula parafolicular está marcada con las letras CP. Fíjense que muchos gránulos electrodensos tiene esta célula y un aparato de Golgi prominente marcado con la letra G. Además, estamos viendo una lámina basal que está englobando tanto a las células foliculares como a las células parafoliculares. Ahora vayamos a las glándulas paratiroides. Fíjense ustedes en nuestra imagen dónde están las glándulas paratiroides, que son en número de 4 y están íntimamente relacionadas con la glándula tiroidea. Las glándulas paratiroideas en general son cuatro. Están estrechamente relacionadas a la glándula tiroidea en su superficie posterior. Están rodeadas por cápsula y pesan 32 gramos cada una. Estas glándulas están constituidas por cordones de células donde claramente se identifican dos tipos, las principales y las oxifílicas. En la imagen de la derecha estamos viendo un corte a menor aumento de una glándula paratiroidea donde se observan las células principales y las oxifílicas, bien señaladas. Y acá tenemos una imagen histológica menor aumento que nos muestra la estrecha relación, como dije recién, entre la glándula paratiroides y la tiroides. A la izquierda, señalada con la flecha amarilla, encontramos la glándula tiroidea. Y a la derecha, señalada con la flecha verde, estamos observando la glándula paratiroidea. Y acá nosotros tenemos un dibujito de esquemático de la histología de la paratiroides. Vamos a encontrar una glándula que tiene de por medio tabiques de tejido conjuntivo con abundante vascularización, tejido adiposo y los dos tipos de células que habíamos dicho, las células principales
que tienen un citoplasma claro, y las células oxifílicas, que tienen un citoplasma muy acidófilo. Las células principales son las más abundantes. Son células poliédricas de 7 a 10 micras de diámetro. Tienen un núcleo central y un citoplasma acidofílico claro. Estas son las células que van a secretar la hormona paratiroidea. A la derecha estamos viendo un corte de la glándula, vemos tejido adiposo y acúmulos de células principales. Las células principales además pueden tener en su citoplasma glucógeno e inclusiones lipídicas. Y lo importante es la presencia de vesículas pequeñas y densas que se ven muy bien con el microscopio electrónico, que es el lugar donde se almacena la hormona paratiroidea. A la derecha nosotros estamos viendo un corte de la glándula en donde predominan las células principales. Ven los núcleos redondeados de cromatina homogéneamente distribuida y los citoplasmas acidofílicos claros. Luego tenemos las células oxifílicas. Fijémonos en la microscopía que tenemos en la diapositiva. Se observan las células oxifílicas y las células principales. Es importante para diferenciar ambos tipos de células. Sobre todo, la gran diferencia entre ambas es la coloración del citoplasma. Estas células tienen abundantes mitocondrias, por eso su citoplasma es tan intensamente acidofílico. No tienen vesícula de secreción, su RER está muy poco desarrollado, no tienen función conocida y aumentan en número con la edad. Acá nosotros tenemos dos imágenes, donde con las flechas verdes estamos señalando a las células oxifílicas y con las flechas amarillas a las células principales. Y acá tenemos otra imagen a mayor aumento, donde podemos ver claramente a las células principales señaladas con una flecha amarilla y a las oxifílicas señaladas por la flecha verde. La paratormona o PTH es secretada por las células principales y desempeñan un papel fundamental en la homeostasis del calcio. No se puede vivir sin la paratiroide, o sea, su presencia es indispensable para la vida. La PTH actúa en varios sitios, vamos a citar un poco. Estimula la reabsorción del hueso, disminuye la excreción renal de calcio, aumenta la excreción urinaria de fosfato, aumenta la absorción intestinal del calcio y favorece la formación de la forma activa de vitamina D, que es la D3. Y para terminar nuestra clase vamos a ver las características de las glándulas suprarrenales. Estas son glándulas encapsuladas y que se encuentran incluidas en el tejido adiposo a la altura de los polos superiores renales. Su parénquima se divide en corteza y médula y ambas partes tienen un origen embriológico diferente. A la derecha arriba nosotros tenemos un dibujo que nos muestra una sección transversal de la glándula adrenal, donde vemos la cápsula, la corteza y la médula. Y abajo vemos un corte histológico a menor aumento que nos muestra la corteza, la médula. ¿Qué más estamos viendo? En la médula abundantes vasos sanguíneos. ¿Y qué más? Hacia afuera encontramos la cápsula y por fuera de la cápsula abundante tejido adiposo. Veamos un poquito cómo es la irrigación de las glándulas suprarrenales. A la derecha nosotros tenemos un dibujo que nos muestra el riñón, la glándula suprarrenal izquierda encima, ¿ven? Encima del riñón, en el polo superior del riñón y su irrigación. A las suprarrenales le llegan tres arterias suprarrenales, la superior, la media y la inferior. La superior, estamos hablando del lado izquierdo, por supuesto. La superior es rama de la arteria frénica inferior izquierda, que es rama de la aorta. La arteria suprarrenal media izquierda nace directamente de la aorta, como estamos viendo,
y la arteria suprarrenal inferior izquierda es rama de la arteria renal. Se observa perfectamente bien. La sangre de las suprarrenales es drenada por las venas suprarrenales. La vena suprarrenal izquierda desemboca en la vena renal izquierda, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Y la vena suprarrenal derecha desemboca directamente en la vena cava inferior. Eso no está viéndose en nuestra imagen. En la cápsula, estas arterias, ¿verdad? Se ramifican en arterias pequeñas y dan origen a 3 modelos de distribución sanguínea, como estamos viendo en nuestro dibujo de la derecha. En primer lugar, da origen a capilares de la cápsula y después da origen a capilares sinusoidales fenestrados para toda la corteza, ¿verdad? Y da un vaso que se llama arteriola medular, que va a atravesar la corteza dentro de los tabiques conjuntivos y que va a llevar sangre directamente a los sinusoides capilares medulares. La médula, entonces, en resumen, tiene una doble circulación. La sangre arterial, que le viene directamente desde las arteriolas medulares, y la sangre venosa, que le llega desde los capilares sinusoidales corticales que ya irrigaron toda la corteza. Después estos sinusoides corticales y medulares van a formar vénulas y luego van a formar la vena la vena médulo suprarrenal central, que estamos viendo en nuestra imagen muy bien ahí abajo. Bueno, la vénula médulo suprarrenal central del lado derecho va a desembocar en la vena cava inferior y la del lado izquierdo va a desembocar en la vena renal izquierda. Vamos a ver ahora cómo está constituida la corteza suprarrenal. Había una corteza y una médula. Vamos a empezar con la corteza. En la corteza nosotros tenemos 3 zonas. Yendo desde afuera hacia adentro se llaman zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular. Tenemos la imagen a menor aumento de la corteza suprarrenal, donde se observan las células de las diferentes capas. Y fíjense ustedes la gran cantidad de irrigación capilar que tiene esta glándula. Vamos a empezar a ver las características de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal tiene 3 capas que, yendo desde afuera hacia adentro, son la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. En nuestra imagen estamos viendo las 3 zonas señaladas con las flechas amarillas. Fíjense que la zona glomerular está inmediatamente debajo de la cápsula de la suprarrenal. Llama la atención en nuestra imagen histológica la gran cantidad de capilares sinusoidales que se encuentran en la glándula. Empecemos con la zona más externa, que es la zona glomerular. Ahí tenemos nosotros en nuestra imagen, con una flecha negra finita, estamos viendo la cápsula. Con la flecha amarilla estamos viendo la zona glomerular. Y con la flecha negra gruesa, la siguiente capa, que es la fascicular, que vamos a ver enseguida. Esta capa glomerular está constituida por células que secretan aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio y la reabsorción de potasio en el túbulo contorneado distal para mantener el equilibrio osmótico de la orina. Las células se acomodan en cúmulos ovoides y columnas y tienen escasas inclusiones lipídicas en su citoplasma. Acá estamos viendo una imagen a mayor aumento de la zona glomerular de la corteza suprarrenal, donde vemos células pequeñas, cilíndricas o piramidales, cuyos núcleos son oscuros, esferoidales oscuros, y parecen que están apiñados, muy juntos unos con otros. Estos acúmulos celulares están rodeados por abundante cantidad de capilares sinusoidales fenestrados. Estamos viendo esos capilares en nuestra imagen. Y al microscopio electrónico estas células tienen un REL
desarrollado, múltiples complejos de Golgi, grandes mitocondrias y, como dijimos, las inclusiones lipídicas son escasas. Existen, pero son escasas. Dijimos que las células de la zona glomerular secretan aldosterona. La misma es producida a partir del colesterol por una serie de reacciones enzimáticas controladas por la angiotensina 2. El último paso de la biosíntesis de la aldosterona es facilitado por la aldosterona sintasa, que solamente se expresa en las células de la zona glomerular suprarrenal. Estas células de la zona glomerular suprarrenal carecen de una enzima que se llama 17-alfa hidrolasa, por lo tanto son incapaces de producir otras hormonas esteroideas suprarrenales que van a ser producidas por otras capas de la corteza del órgano. En la imagen microscópica de abajo nosotros estamos viendo la parte más externa de esta corteza suprarrenal. En amarillo estamos viendo la cápsula del órgano y la flecha verde está mostrando un conjunto de células de la zona glomerular. Aquí nosotros tenemos un esquemita que nos muestra cómo funciona el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. El centro de este sistema está en el aparato justaglomerular y es una cascada endocrina multisistémica que regula la homeostasis electrolítica, el equilibrio de los líquidos y la presión arterial al actuar sobre el riñón y el sistema cardiovascular. Fíjense ustedes que en nuestra imagen nosotros tenemos en azul la acción cuando el sistema actúa estimulándose. Y en rojo vemos las respuestas inhibidoras de este sistema, porque este sistema tiene también una regulación inhibidora. Empecemos entonces. En el aparato justaglomerular, la arteriola aferente se da cuenta, por ejemplo, que baja la presión arterial porque hay una disminución de la perfusión de la sangre en ese momento. Entonces, esas células secretan renina cuando se encuentran con esa situación. Esa renina va a actuar sobre el angiotensinógeno que se produce en el hígado y lo va a transformar en angiotensina en la sangre. Después esa angiotensina va a pasar por el pulmón, donde va a encontrar una enzima convertidora de angiotensina llamada ACE, que la va a transformar de angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 sigue por la sangre y llega a la glándula suprarrenal. Y en la glándula suprarrenal estimula la secreción por la corteza suprarrenal de la aldosterona. Entonces, esa aldosterona está en la sangre y llega hasta el riñón. ¿Y qué va a producir? Va a producir a nivel de los túbulos renales una reabsorción aumentada de sodio, excreción de potasio y retención de agua. Entonces, ¿qué más va a pasar? Va a haber también una vasoconstricción por la angiotensina y entonces todo eso va a llevar a un aumento de la presión arterial. Entonces va a haber otra vez en el aparato justaglomerular, va a haber una perfusión aumentada, va a aumentar la cantidad de sangre y la presión a ese nivel y eso va a influir sobre el aparato justaglomerular para que deje de producir renina. Pasemos ahora a la zona fascicular. La zona fascicular se encuentra por dentro de la zona glomerular o glomerulosa y está constituida por cordones rectos, largos de 1 a 2 células, que son grandes y poliédricas. El núcleo es redondeado, esferoidal y pálido. Y en el citoplasma encontramos inclusiones lipídicas constituidas por grasas neutras, colesterol, ácidos grasos y fosfolípidos. En nuestra imagen tenemos arriba la zona glomerular. ¿Ven los acúmulos de los núcleos? Parecen estar muy juntos y son hipercromáticos. Y abajo nosotros tenemos esos cordones de células, ¿verdad? De células cuyo núcleo es mucho más claro que el de la zona glomerular. A estas células también se las llaman espongiocitos.
Acá tenemos nosotros otra imagen a la derecha de la zona fascicular. ¿Ven los cordones paralelos unos a otros? Son cordones largos, separados por un tejido conjuntivo muy fino donde hay muchos sinusoides, ¿verdad? En el microscopio electrónico, estas células de la zona fascicular tienen un REL muy desarrollado, tienen mitocondrias con crestas, tienen un Golgi extenso, abundantes perfiles de REL e inclusiones lipídicas. Estas inclusiones no las estamos viendo muy bien en este aumento. Acá tenemos cortes de la corteza suprarrenal, yendo de la izquierda a la derecha. A la izquierda tenemos la cápsula, por debajo de la cápsula la zona glomerular. Después, en la zona señalada con la flecha amarilla, encontramos las células y los cordones de la zona fasciculada. Acá sí las células se ven muy vacuoladas. Abajo a la izquierda estamos viendo también señalada con flecha esas células de la zona fascicular. Acá nosotros tenemos otro corte histológico y fíjense, de arriba a abajo. Arriba tenemos la cápsula. Por debajo de la cápsula señalada con la flecha amarilla estamos viendo los islotes de células de la capa glomerular. Después señalada con la flecha verde estamos viendo los largos cordones de la zona fascicular. Son células que están vacuoladas, ¿ven? Y abajo con la flecha roja vemos la zona más interna de la corteza, que es la zona reticular. Esto para ir comparando las características celulares de cada capa de la corteza suprarrenal. Como dijimos, en las células de la capa fascicular nosotros encontramos abundante cantidad de lípidos. Acá estamos viendo nosotros esas vacuolas lipídicas señaladas con la letra L. ¿Qué secretan estas células de la zona fasciculada? Secretan glucocorticoides, el cortisol. Están bajo la regulación de la hormona ACTH de la hipófisis, como habíamos estudiado anteriormente. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol actúa sobre muchas células y tejidos para aumentar la disponibilidad metabólica de glucosa y ácidos grasos que son fuentes de energía inmediata. En la gluconeogénesis hay síntesis de glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos y en la glucogénesis polimerización de glucógeno a partir de la glucosa. En el hígado convierten los aminoácidos en glucosa, polimerizan la glucosa en glucógeno y promueven la captación de aminoácidos y ácidos grasos. En el tejido adiposo estimulan la degradación de lípidos en glicerol y ácidos grasos. En otros tejidos reducen el ritmo de utilización de la glucosa y promueven la oxidación de ácidos grasos. Además, deprimen las respuestas inmunitarias e inflamatorias. La ACTH, que ya estudiamos en la hipófisis, regula la secreción de la zona fasciculada, aumentando la síntesis de los esteroides y aumentando el flujo sanguíneo a través de la glándula suprarrenal. Los glucocorticoides también ejercen una función de retroalimentación sobre la ACTH, directamente en la hipófisis por retroalimentación, inhibiendo la secreción de ACTH. Eso es cuando hay mucha cantidad de glucocorticoides en sangre. Entonces es una retroalimentación negativa. Pero se sabe también que los glucocorticoides pueden ejercer su control por retroalimentación sobre las neuronas del núcleo arcuato del hipotálamo, estimulando la liberación de la hormona liberadora de corticotropina que va a actuar sobre la hipófisis para la liberación de la hormona ACTH. Pasemos ahora a ver la zona más interna de la corteza, que se llama zona o capa reticular. Está constituida por células que son más pequeñitas, con citoplasmas bien acidofílicos y núcleos oscuros. Son cordones anastomosados que están separados por capilares fenestrados. Los cordones no son largos como los de la zona fascicular. Tienen poca cantidad de inclusiones lipídicas
Y estas células, ¿qué van a hacer? Van a secretar andrógenos, como la dihidroepiandrosterona, el sulfato de dihidroepiandrosterona y la androstenediona. Y además secretan una escasa cantidad de glucocorticoides, por supuesto el cortisol. Ahí tenemos nosotros a la derecha una imagen de esta zona, donde se ven los cordones y los islotes celulares de células reticulares. Estas células reticulares tienen abundantes gránulos de lipofucsina y en el microscopio electrónico tienen un REL bien diferenciado, bien desarrollado, muchas mitocondrias, pero escaso retículo endoplásmico rugoso. A la derecha nosotros tenemos una imagen de la zona reticular que está señalada con la flecha de color verde para que ustedes vean bien las características de la célula. Y esta zona reticular ya está lindando con la médula. La zona de la médula, mucho más basófila, está siendo señalada con la flecha de color amarillo. Estuvimos viendo la secreción de las células de la zona reticular, ¿se acuerdan? La deshidrotestosterona, el sulfato de deshidrotestosterona y la androstenediona. La deshidroepiandrosterona puede convertirse en androstenediona y después en andrógenos más potentes como la testosterona. La enzima clave para que esto ocurra es la 17-cetoesteroide reductasa. Esta es la principal vía de producción de testosterona en las mujeres. Estos andrógenos suprarrenales en general son menos potentes que los andrógenos secretados en las gónadas, como la testosterona, y tienen un efecto principalmente sobre el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En los hombres, los andrógenos suprarrenales no tienen mucha importancia, sí en las mujeres, donde estimulan el crecimiento del vello axilar y púbico durante la pubertad y la adolescencia. Y acá tenemos una imagen de microscopía de la suprarrenal donde se ven todas sus capas, de afuera hasta adentro. Fíjense, tenemos la cápsula, por debajo de la cápsula con la letra A se está señalando la zona glomerular, con la letra B la zona fascicular, con la letra D la zona reticular y con la letra D la médula suprarrenal. A, B y C forman la corteza suprarrenal. Y ahora vamos a ver la última capa de la suprarrenal, que es la médula suprarrenal, que está constituida por unas células que se llaman cromoafines. Esas células las estamos viendo en la imagen de la derecha. Son células de núcleo bastante claro, de cromatina abierta y que están en acúmulos, ¿verdad? Y entre esos acúmulos encontramos vénulas, abundante cantidad de vénulas y venas. Son consideradas equivalentes de neuronas postganglionares. No tienen evaginaciones axónicas. Reciben el estímulo, pero su secreción la eliminan como cualquier célula endocrina. Entonces, vacían su secreción ¿a dónde? A los sinusoides, ¿verdad? Que se encuentran entre ellas. En la médula tenemos abundante cantidad de sinusoides que se encuentran inmersos en un fino tejido conjuntivo laxo. Las células tienen vesículas de secreción, como estamos viendo acá en el citoplasma, como unos puntitos muy pequeñitos de color basófilo. Tienen un RER abundante y un Golgi muy desarrollado. ¿Y qué es lo que van a secretar estas células? Adrenalina y noradrenalina. Los glucocorticoides van a inducir a la conversión de la noradrenalina en adrenalina. La exocitosis de ese producto se va a producir por el estímulo de la acetilcolina desde los axones simpáticos preganglionares. Fíjense ustedes los islotes de células cromoafines con sus núcleos grandes y cromatina abierta y su citoplasma basófilo donde se encuentra un puntillado que podría corresponder a las vesículas de secreción.
Y acá tenemos otras dos imágenes de la médula suprarrenal, donde estamos observando células cromafines y también el segundo tipo de células que podemos encontrar en la médula, que son las células ganglionares. En la imagen de la derecha, esas células están señaladas con la flecha de color verde. Los axones de estas células ganglionares se extienden de forma periférica hacia el parénquima de la sustancia de la corteza suprarrenal. ¿Para qué? Para modular su actividad secretora y además para inervar los vasos sanguíneos. Y continúan después fuera de la glándula suprarrenal hacia los nervios esplácnicos que inervan los órganos abdominales. Las células cromafines de la médula suprarrenal son células secretoras, o sea, su función es secretar. Y sabemos que se encuentran organizadas, como dijimos, en grupos ovoides o cordones, y entre los cuales encontramos muchos capilares sanguíneos que están dispuestos en estrecha relación con el parénquima. Estos capilares se originan a partir de capilares corticales o también como ramas de las arteriolas corticales. Desde el punto de vista estructural, las células cromafines se caracterizan por la presencia de numerosas vesículas de secreción. Esas vesículas las estamos viendo nosotros acá en este corte de hematocilina y eosina y en una zona preferente señalizada con la flecha negra. Estas vesículas pueden oscilar en tamaño de 100 a 300 nanómetros y en las células también podemos encontrar retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi bien desarrollado. El material secretorio que se encuentra dentro de esas vesículas se puede teñir en forma específica para demostrar histoquímicamente si se trata de adrenalina o de noradrenalina, que son secretadas por células cromafines diferentes. Los gránulos secretorios de las células, de estas células, son de dos tipos. Los gránulos que contienen adrenalina son menos densos y más pequeños. Y los gránulos que contienen noradrenalina son mucho más densos y de mayor tamaño. En estos gránulos también vamos a encontrar proteínas como las cromograninas, ATP y calcio que contribuirían a fijar las catecolaminas y que se liberan con las hormonas en la exocitosis. En la imagen de la derecha nosotros tenemos una microfotografía electrónica de células medulares. Dos tipos de células medulares estamos viendo. Las secretoras de noradrenalina está a la izquierda con las letras SNA y vemos sus vesículas, ¿verdad? Que contienen un centro muy denso. Y a la derecha tenemos la célula secretora de adrenalina marcada con las letras SA que poseen vesículas con gránulos menos electrodensos. Una característica de la médula adrenal es la presencia de las venas adrenomedulares centrales. Ya estuvimos viendo eso cuando vimos vasos sanguíneos. Son vasos sanguíneos de pared vascular muy irregular que tienen varias prominencias de músculo liso denominadas almohadillas musculares. En nuestra imagen de abajo, esas almohadillas están siendo señaladas con las letras SM. ¿Qué son esas? Son haces longitudinales de músculo liso de la túnica media venosa. En las zonas donde no hay almohadillas, podemos encontrar zonas muy finas de la pared venosa con una delgada capa de la túnica íntima. Y para terminar nuestra clase veamos un resumencito de la función de las catecolaminas. Preparan al organismo para la respuesta de lucha o huida. Establecen las condiciones para la utilización máxima de energía. Estimulan la glucogenólisis. Movilizan los ácidos grasos del tejido adiposo, aumentan la presión arterial, dilatan los vasos coronarios y los vasos que irrigan el músculo esquelético,
constriñen los vasos de la piel y del tubo digestivo, aumentan la frecuencia cardíaca y el volumen cardíaco por minuto y aumentan la frecuencia respiratoria. Con esto terminamos nuestra clase. Muchas gracias.